Debe ser. Juan Manuel. Bueno, primero de todo agradeceros la invitación al foro. La verdad que para nosotros, ya lo decía el compañero antes, es una oportunidad poder estar aquí y compartir con vosotros las experiencias. Al final venimos sobre todo con mucha modestia porque siempre que venimos a Venezuela en los últimos años nos llevamos más cosas de las que traemos. O sea, siempre aprendemos mucho más de lo que al final transmitimos. Es una experiencia muy enriquecedora cada vez que estamos aquí. Bueno, como comentaba el compañero, pertenezco a un medio de comunicación en Internet, un diario digital, que cuenta ya con más de 5 años y fue una experiencia que cada vez nos agrada más contar porque cada vez se suma mucha más gente al proyecto y cada vez estamos viendo que somos un poquito más útiles. Entonces nos encanta contar y trasladar la experiencia a todos los puntos del mundo donde podemos, a todos los espacios, a todos los rincones, porque invitamos a que nos imiten e invitamos a que la gente se sume a llevar experiencias de este tipo, que como os contaré, para nosotros está siendo muy motivante y muy enriquecedora en cuanto a la asociación con la participación política, de la participación militante. Bueno, nosotros cuando creamos el proyecto, cuando empezamos a crear el proyecto, siempre uno cuando tiende a crear algo se identifica en otros que estaban previamente, intenta copiar cosas de éxito y bueno, luego poner su granito de arena para que sea algo diferente y algo que aporte también. Nosotros cuando comenzamos hacía en torno a 6 años exactamente, más o menos, el proyecto de referencia en Internet, en el formato al que nosotros lo queríamos hacer, para nosotros hacer un formato como el que queríamos era intentar cubrir un hueco que otros medios alternativos también no estaban cubriendo, y era ofrecer información mucho más en tiempo real. Las redes como Twitter y Facebook no estaban todavía desarrolladas como están ahora. Intentamos dar una cobertura de crónica de información diaria y completando el proyecto que era Rebelión. Rebelión.org es un proyecto de referencia internacional en el que veíamos que sobre todo había un análisis sobre los conflictos internacionales. Había mucha profundidad en el análisis, pero veíamos que le faltaba la inmediatez de cosas que iban surgiendo durante el día y que hasta las 24 horas posteriores, o incluso un poquito más a veces, no eran capaces de dar esa información. Tampoco era su objetivo. En ese momento ellos intentaban cubrir otro espacio. Entonces veíamos la importancia de proporcionar a la ciudadanía y a los movimientos sociales una información trabajada en formato periodístico y que la pudiesen utilizar en ese momento. Había otras experiencias, no éramos únicos, pero sí nos parecía muy interesante y muy importante aportar a los que también ya lo estaban haciendo. Nunca hemos entrado, como ahora os contaré en los principios, en formas de competencia con otros medios de comunicación alternativos. Cuando lo montamos dijimos, hay ya varios medios de comunicación alternativos, ¿por qué no nos sumamos a ellos? Pues bueno, al final el análisis era que desde los medios de comunicación alternativos hay que dar importancia tanto desde lo local hasta lo internacional, y que al no entrar en competencia con ninguno de ellos, sino que entramos en redes de colaboración, de cooperación, es algo que las redes de medios de comunicación tenemos muy claro y estamos construyéndolas cada vez más, y es que no somos competitivos entre nosotros, no nos robamos los lectores, como intentan hacer los medios comerciales. Nosotros lo que hacemos es difundir también informaciones de otros medios alternativos. No intentamos hacer nuestra información propia, intentamos poner la mejor información. Y si es un medio de comunicación amigo, no vamos a poner nuestra información, vamos a poner la suya, no vamos a trabajar 2 veces. Nuestro objetivo no es ganar lectores, nuestro objetivo es difundir la verdad, difundir una visión diferente a la de los medios oficiales. Entonces, los principios de creación nos basábamos mucho en Rebelión, que era nuestro referente. Además, había compas españoles con los que conversábamos, a los que conocíamos y que habían montado también ese proyecto. Y luego había algo que nos definía y que nos resultaba muy atractivo, y era la experiencia de la agencia Ancla, que se crea bajo la dictadura argentina. Los 3 objetivos de la agencia nos sentíamos representados con ellos. Eran algo que nos creaba la esencia del medio. A la hora de crearlo, nos reflejábamos en esos 3 objetivos. Esos 3 objetivos venían a decir que había que propiciar la participación popular en el proceso de comunicación. Otro muy importante era oficiarse como un medio de contrainformación contra el poder establecido, es decir, los medios de comunicación actuales o que existían en ese momento, los hegemónicos, eran los del capital financiero y los de la industria del poder. Y después también había que actuar como instrumento de acción política y psicológica contra el poder. Esos 3 objetivos definían Ancla y nosotros los reactualizábamos para el momento que comenzábamos. Además había un concepto que es muy utilizado también ahora y antes, que es democratizar la sociedad de la información.
todas las redes sociales y todas las acciones por internet y en otros formatos, papel, etcétera, etcétera, vienen a intentar conseguir ese objetivo, ¿no? Que los ciudadanos podamos participar del proceso de comunicación, que lo absorbamos también como nuestro y que podamos democratizar la sociedad de la información. Un concepto que al final lleva muchos años en la palestra y que ha sido muy controvertido. Hace ya 30 años lo que indujo a la salida de Reino Unido y de Estados Unidos de la UNESCO fue que en esa misma entidad se aprobó que había que empezar a proporcionar el acceso universal de la ciudadanía a los medios de comunicación, la accesibilidad a ella y en general la democratización de la sociedad de la información. Eso al final ya les empezó a dar miedo. No venimos hablando de las redes sociales para democratizar desde que existe Facebook o Twitter. Esto se viene hablando hace ya mucho tiempo, pero ahora es cuando estamos ya más o menos consiguiendo objetivos visibles. Bueno, el proyecto en concreto. Conseguir llevar a cabo un proyecto de este tipo no vamos a decir que es fácil y sobre todo no vamos a decir que no da miedo. En un inicio siempre da miedo. Nosotros, en una idea de varias personas, tampoco muchas, en principio estas cosas suelen surgir de encontrarte un día en una manifestación, de tomar un café con un amigo y fíjate que a lo mejor lo podríamos hacer. Hace falta mucho tiempo, piensas al principio que hace falta muchos recursos, y piensas que hace falta mucha gente que ponga músculo en el trabajo de todos los días, porque esto es un trabajo de todos los días, un trabajo de constancia. No vale participar hoy y la próxima semana, cuando vuelva a tener un poquito de tiempo, volver a participar. No, esto es un proyecto de compromiso militante. Al final la comunicación tiene que ser militancia. Si no se puede disociar la comunicación de la acción política en la calle o de la acción política en cualquier otro ámbito. La comunicación ha sido siempre uno de los factores muy importantes y tienen que estar estrechamente ligados a la acción política. Y en el 15M se ha visto también que ha repercutido lo bien que se ha hecho la comunicación participativa en ese proceso. Nosotros empezamos 3-4 personas y empezamos escribiendo, montando una página web muy sencillita, no era bonita, la actualizábamos cada 2 días, poníamos información de lo que cada uno más sabíamos. O sea, nos sentíamos frustrados por no poder abarcar todo, pero bueno, siempre intentábamos animarnos los unos a los otros en ver cómo, desde nuestro punto de vista y de la información que nosotros controlábamos, o amigos nuestros que controlaban, íbamos saliendo al aire y íbamos mostrando en nuestra página web informaciones y bueno, con la lucha de todos los días y la ilusión de ver que los contadores de visitas día a día iban subiendo, aunque eran ridículos y minúsculos. A lo mejor de un día para otro subíamos en 10 visitas y para nosotros era todo un logro. Pues esas pequeñas cosas nos iban haciendo volvernos embajadores del medio. Y a cada sitio que íbamos, nosotros íbamos con un sombrero, es hipotético, ¿vale? Íbamos con un sombrero y a cada uno que veíamos le contábamos lo de tercera información. Tú tienes algo de contar siempre, seguro. Todo el mundo tenemos algo de contar, todo el mundo trabajamos, en nuestro trabajo hay conflictos laborales, todo el mundo conocemos a alguien que los tiene, todo el mundo tiene información que aportar. Y la información y los procesos de empoderamiento de la ciudadanía en los medios de comunicación tienen que darle importancia a todo eso. Hasta el pequeño conflicto local, hasta el conflicto internacional. No solamente hay que mostrar las cosas internacionales, todos tenemos conflictos en cada sitio en el que nos encontramos. Y entre los poquitos que componíamos el proyecto en aquel momento, nos pusimos lo más pesados del mundo durante un año y empezamos a contárselo a todo el mundo. Y al principio, por el boca a boca, empezamos a recapitular todos los contactos que podíamos tener y que podían estar interesados en participar. Y siendo sinceros, desde el momento en que empezamos hace 6 años, toda la gente que ha pasado hasta ahora, de los que nos vamos quedando, somos muy pocos. Hay mucha gente que viene y que se va, pero en el momento en el que participa, en el momento en el que pasa, aporta un granito de arena enorme y fundamental para el proyecto. O sea, no importa, nadie se tiene que quedar hasta el final, todo el mundo tiene que participar, todo el mundo tiene sus momentos y todo el mundo aporta con lo poquito que puede hacer. Y aprendimos a apreciar todo eso, aprendimos a apreciar cada pequeño aporte que todo el mundo nos hacía. Nos volvimos generosos a la hora de enseñar lo que habíamos aprendido durante los años, porque sabíamos que enseñando al compañero que venía, siendo paciente con él, iba a ser un apoyo y fuerza para el futuro en que él iba también a hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Y empezamos a seguir publicando y poco a poco se fue acercando gente al proyecto que sabía más de nuevas tecnologías. Y cada vez fuimos teniendo una página web mucho más visible, mucho mejor tecnológicamente. Ya se podían dejar las noticias escritas por la noche y sí que se publicasen automáticamente por el día. Antes nos teníamos que levantar corriendo antes de ir a trabajar y publicar las noticias que habíamos escrito por la noche para que las leyesen por la mañana. Pues ya bueno, las nuevas tecnologías iban proporcionando sistemas de publicación automática, etcétera, etcétera. Entonces bueno, iba viniendo calidad al proyecto
y a la vez que venía calidad íbamos dando pequeños saltos mucho más importantes. Y de aquellos 5 que contábamos las cositas que íbamos encontrándonos en nuestro ámbito, ahora nos encontramos en que tenemos colaboraciones por todo el mundo. O sea, tenemos una red de informadores, de articulistas de opinión, de analistas políticos, que están trabajando desinteresadamente para este medio alternativo y para otros muchos más, desde todos los puntos del mundo. Tenemos acceso a información internacional. Desde un pequeño ordenador podemos recopilar toda la información que muchos colaboradores nos mandan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Le damos tratamiento informativo y se la presentamos a la ciudadanía. Lo ponemos enfrente del artículo del País o del ABC, para que todo el mundo pueda ver las dos visiones. Y hemos de reconocer que nosotros solos no somos capaces de causar impacto, pero entre todos los medios alternativos sí lo somos. Es decir, cada uno llegamos a nuestro pequeño círculo y entre todos llegamos a un espectro muy amplio de la población. Por eso es importante la cooperación entre todos nosotros y no la competencia. No importa que lean nuestra noticia, con que lean la de un medio de información alternativo ya vale, porque ya están pudiendo absorber una información diferente a la que nos están intentando reeducar desde los medios de comunicación. Porque al final, como decía el compañero antes, lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, el poder financiero está tirando de sus dos patas, tiene dos marionetas. Por un lado, está utilizando a los políticos para darnos los hachazos en los recortes sociales, para hacernos recortes como los que nos están haciendo en los convenios de trabajo, nos están negando la posibilidad de tener una vivienda y un trabajo digno. O sea, no son capaces de cumplir lo que pone en la Constitución. O sea, nos lo han puesto para que nos quedemos tranquilos, para que veamos que es una literatura bonita, pero no son capaces de garantizarnos todo lo que pone en la Constitución. Y por lo tanto, la Constitución de esa forma no vale. Yo no me siento partícipe de esa Constitución porque yo no he podido participar de su elaboración. A mí ya me vino dada. Y sin embargo estoy viendo que algo que me ha venido dado no son capaces de hacerlo cumplir. Por lo tanto, ahí jugamos un papel muy importante en cuanto a que sacamos a la luz e intentamos desmenuzar y analizar cómo el poder financiero utiliza a los políticos para hacernos los recortes sociales y luego cómo después los medios de comunicación visten todo eso. Lo visten, le ponen un lacito y un papel envoltorio para vendernos de la mejor forma. Aquí tienen su producto, ¿qué es bonito? Pues lo van a comprar. Y además, como ha pasado esta última semana en España, se lo vamos a dar que lo compre, pero ni siquiera van a saber lo que es, porque vamos a hacer una reforma constitucional y no les vamos a hacer un referéndum. Nos da igual lo que digan, no vamos a hacer un referéndum, vamos a aprobarlo y ya está, y se lo tienen ustedes que comer. En los periódicos aparece muy bonito, ¿eh? Nos están haciendo una reforma constitucional que es la leche, o sea, va a ser súper buena, sobre todo para los mercados. Lo que pasa que, bueno, tal y como lo visten, pues o nos lo tenemos que creer o tenemos que rebuscar información por los medios alternativos para ver lo que está sucediendo. Existen unos picos muy altos de visitas y de accesos a los medios de comunicación cuando hay mucha actualidad política. Nosotros notamos en los niveles de tráfico que cuando hay un conflicto o cuando hay en la actualidad política hay algo como lo de esta semana, los disparadores de visitas se aceleran. O sea, mantenemos unas constantes durante todo el periodo. Pero cuando hay conflicto, se disparan hasta el 300%. O sea, la gente tiene necesidad de saber. La gente ya no se va tragando como se tragaba antes lo que ponen los medios de comunicación oficiales. La gente ya quiere saber. Y eso lo hemos notado mucho en España. Ha habido una conciencia en los últimos, sobre todo en el último año, que la gente ya se va cuestionando un poquito más todo. Se cuestiona que el poder financiero es el culpable y es el que nos está robando. Antes, que mucha gente abiertamente pensase eso, era algo muy, muy, muy raro. Sin embargo, el pequeño trabajo que estamos haciendo y la explosión del 15M está abriéndonos un poco la mente a todos en ese sentido, a toda la ciudadanía, y nos está empoderando sobre todo a lo que estamos haciendo comunicación desde hace mucho tiempo, porque nos está dando mucha ilusión y muchas ganas de seguir con ello, y merece la pena. Bueno, nosotros empezamos con un medio plano, porque no teníamos recursos para hacer nada más, un medio 1.0 que se suele decir, ¿no? Y poquito a poco fuimos pasando al medio 2.0, ¿vale? Fuimos convirtiendo el medio en una red social, ¿vale? Y fuimos convirtiendo y relacionándonos con nuestro ecosistema, con nuestro alrededor, como una red social, porque una red social no solamente es una persona con otra persona. Nosotros también consideramos que una red social es las comunicaciones que tenemos entre todos los medios alternativos y la cooperación que tenemos entre todos nosotros. Para nosotros es una red social también. Cómo tercera información alimenta a pequeños medios, cómo tercera información puede llegar a dotar de contenido a medios como Rebelión
y cómo también todos esos medios pueden cooperar con Tercera Información y darle la información a la que Tercera Información no llega. Eso al final es una red social. Y si tú además, los medios de comunicación, donde tú tienes la capacidad de exponer en diferentes formatos un análisis de la situación, lo unes a la capacidad de difusión que dan redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube o otros que existen por ahí como los agregadores de noticias, nos está dando la capacidad de trabajar la información de forma pausada, dando argumentos, exponiendo todos los elementos que consideramos claves a la hora de analizar un conflicto y después utilizar las redes sociales para difundir toda esa información. Nosotros no utilizamos generalmente Facebook nada más que para hacer llegar a los que nos prefieren leer en el formato Facebook las informaciones que trabajamos en el resto de formatos. No hacemos informaciones diferentes para cada una de las redes sociales. Hacemos una información en el núcleo central, que es el diario digital, y luego utilizamos las redes sociales para difundir toda esa información. Es verdad que cuando hay conflictos como el del 15M, intentamos desde Twitter aportar también a esa red de informadores lo que estamos nosotros viviendo en vivo. Intentamos también hacerles llegar las informaciones que vamos plasmando. Y por lo tanto al final se convierte en una red de redes. Para nosotros fue un momento muy importante cuando decidimos abrir una red de bloggers. Nosotros estábamos mostrando información y de repente mostrábamos artículos de opinión, había análisis político. Pero de repente dijimos, ¿cómo podemos hacer análisis político y que además nos sirva para la difusión? Pues hicimos una red de bloggers propios de Tercera Información. O veíamos que había herramientas por ahí como Blogger y otras más que ofrecían blogs gratuitos y nos montamos nuestra propia herramienta de blogs. Invitamos a todos los articulistas de opinión a que fuesen tribunos del periódico y que además fuesen una red en sí misma de bloggers, embajadores de Tercera Información en todos los sitios donde ellos participan. Y con la red de bloggers dimos un salto importantísimo. O sea, duplicamos accesos, duplicamos público que nos visitaba y bueno, fuimos viendo la luz y fuimos viendo que era posible permitirnos objetivos mucho más ambiciosos. Al final toda la gente que participa en Tercera Información lo hace de forma voluntaria. Los recursos económicos que vienen a través de donaciones, de proyectos cooperativos que aportan también mediante la publicidad recursos, se consumen en gastos de servidor, en gastos de llamadas telefónicas, en gastos del trabajo diario del medio. Nadie tiene un salario, aun a pesar de que estamos 12 personas todos los días en un consejo editorial aportando nuestro trabajo y haciendo que el medio salga todos los días. Entonces, pues bueno, al final todos esos recursos, todas esas redes nos fueron haciendo posible el que después nos lanzásemos a tener un responsable de redes sociales Facebook, alguien que actualizaba todos los días el Facebook, alguien que actualiza todos los días Twitter, que se van preocupando de dar un feedback, de hacer el periódico 2.0, es decir, de darle una garantía al lector que nos ve de que se pueda convertir también en informador. Habilitamos un espacio donde la gente podía subir sus noticias sin necesidad de un filtro editorial. Un espacio de libre publicación, es decir, cualquiera podía encontrarse con un conflicto, podía encontrarse con una información y subirla al periódico y había un espacio dentro de él que era la denuncia del lector, donde podía mostrar sus informaciones y tener su espacio para comunicar. Luego hicimos algo que ha sido también clave para nosotros, un elemento muy diferenciador que nos ha dado. La verdad es que a la vez que una diferenciación en cómo trabajar la información, como se venía haciendo habitualmente, un espacio de expresión y que es muy consultado. Es una sección que la idea no surgía por cómo se estaba dando un tratamiento mediático a todos los procesos en América Latina. La agresión de los diarios digitales del emporio Prisa, que tiene muchos intereses aquí en América Latina, frente a Venezuela, frente a Bolivia, frente a Cuba, frente a todos los países que constituían un poco la alternativa en América Latina, una campaña con la que estaba realizando el país era muy difícil combatirla dando más de lo mismo. Se hacía conocer, pero entendíamos que había que dar algo más atractivo. Y tras uno de los últimos referéndums, donde ya fue descabellada la presión contra Venezuela, cuando sucedió el conflicto en Honduras, decidimos montar una sección que se llamaba Desmontando a los medios. Y es un pequeño espacio en el diario de laboratorio periodístico. O sea, hay varios compañeros que lo que hacen es extraer un artículo de los medios oficiales y punto por punto van contrastando los párrafos, intentando hacer ver al lector cómo manipulan los medios oficiales, intentando dar otras fuentes de información para contrastar la información que dan y así poder analizar
cómo en una noticia nos lo venden de otra forma. ¿Sí? Cómo sin darnos cuenta estamos leyendo una noticia que está llena de trabas, que está llena de mentiras, y que todas esas mentiras están lo suficientemente estudiadas y estructuradas para que nos las creamos. Pero ninguno estamos salvo de ello. O sea, todos nos las vamos a creer si no nos las leemos, porque tienen unos estudios periodísticos de cómo manipular de forma informativa. Entonces, bueno, a través de compañeros que están trabajando en las universidades, en periodismo, que conocen la materia, se vincularon con esta sección y han dado una puerta al medio que, sobre todo en los procesos de América Latina, ha servido para esclarecer lo que estaba pasando. En el proceso de Honduras fue muy característico. Nosotros estábamos viendo que Telesur estaba dando una información muy inmediata, una cobertura buenísima, pero que no todo el mundo tenía acceso a esa información. Entonces nos sumamos a ello, y al final Tercera Información fue una referencia en cuanto a la información de Honduras. A cada sitio que vamos nos lo están diciendo, sobre todo en Europa. Los medios de comunicación no eran capaces de llegar a la información de Honduras, y sin embargo esos días, cuando el golpe a Zelaya, la información que se estaba dando en los medios oficiales era brutal. Nos estaban diciendo que venía la democracia a Honduras y que estaban quitando a un tirano. Y toda la sociedad en España costaba mucho contarle a alguien que eso no era así. Porque claro, como todos los medios oficiales lo estaban diciendo, cualquiera va a contarle a nadie que eso no es así. Te dicen, ¿qué haces, majareta? O sea, ¿de qué estás hablando? Entonces, bueno, al final nos servimos de Telesur para una buena fuente de información y buscamos nuestras fuentes en Honduras. Intentamos hacer contactos de gente que estaba viviendo el conflicto en Honduras. Intentamos completar la información de Telesur con la información que teníamos nosotros. Y mediante la referencia a todos los vídeos, a toda la información y cobertura en directo que está dando Telesur, conseguimos poner otro punto, conseguimos poner otra cámara desde la torreta que nosotros teníamos para que, además desde Telesur, se pudiese ver también desde Tercera Información. Y por eso la cooperación entre unos y otros. Es decir, no teníamos interés en que no se viese en Telesur y sin Tercera Información. Todo lo contrario, mostramos la información de Telesur, que era de primera mano, e intentamos completarla con la información que podíamos tener nosotros. Además, intentamos crear una red de ciberagitación. Porque además de la presentación de la información, creíamos que lo importante en Internet es divulgarla. Es desviar la atención de los medios oficiales a donde tú también crees que tiene que estar. Entonces intentamos crear un grupo de ciberagitación que se organizaba a través de listas de correo electrónico y que intentaban actuar de forma coordinada sobre las redes sociales. Es decir, hay redes sociales que son agregadores de noticias. Por ejemplo, está DIC. O sea, son agregadores de noticias que suben informaciones de blogs, suben informaciones de un montón de medios, y la gente, por sus cuentas de usuarios, las vota, y si llegan a la portada son leídas por millones de usuarios. Son muy leídas. Entonces las redes sociales se convierten también en medios de comunicación. Entonces nosotros organizamos una red de correo electrónico de 30 ciberagitadores que actuaban en coordinación sobre cada uno de esos espacios. Y al final se conseguía levantar información de los medios de comunicación alternativos casi al mismo nivel que las de los medios oficiales. Esto lo conseguimos hacer sobre todo en épocas de conflicto.